Bueno, dice esta canción hermosa. Yo puedo dar testimonio de eso. Y estoy seguro que tú también. Acompáñame a orar. Padre bueno, en esta mañana, gracias. Porque somos tus amados. Somos tus escogidos. No hay nada bueno en nosotros. Y aún así decidiste amarnos y escogernos. Aún antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Quizás, Señor, en nuestro entendimiento humano y finito, no logramos comprender la profundidad de estas verdades. Sin embargo, pedimos la iluminación y la enseñanza del Espíritu Santo para que en esta mañana, al abrir la Escritura, podamos comprender lo que has hecho en favor nuestro. Si alguien en esta mañana, Señor, descubre que realmente no ha nacido de nuevo, que pueda tomar la decisión de creer en Cristo, de rendirse a Él, de entregarse plenamente. Si alguien sabe que es hijo de Dios en esta mañana, Señor, y no está andando en tus caminos, dale la convicción de caminar, Señor, en tus sendas. Y Padre, en esta mañana te pedimos tu bendición, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos han timado alguna vez con un billete falso? ¿Sí? Este es un campeonato tan falso como el del Cruz Azul, que ayer perdió 7-0 contra el América. ¿Verdad, Mario? Mario está escondido hoy. Y miren, quiero que uno de repente, cuando te pagan un dinerito, uno de repente tiene la duda, ¿no? Si lo que le están dando a uno es chafa o es bueno. Si es falso o si es auténtico. Y en la mayoría de negocios, pues tienen por lo menos un plumoncito, otros tienen una maquinita ahí para aventarle una luz al billete. Pero pues nosotros no vamos a andar cargando ahí por el mercado, ahí en el tianguis, ¿verdad? O donde vayas de compras, una maquinita para hacer eso. ¿Cómo entonces sabemos si un billete que nos están dando es falso o es auténtico? Bueno, tú lo sabes quizá, pero quienes han impreso esos billetes, que es el Banco de México aquí en nuestro país, ha colocado ciertas marcas de autenticidad. De hecho, un billete como el de 500 creo que tiene 12 o 13 marcas de autenticidad que bien valdría la pena que las conociéramos, para que entonces, conociéndolas, pudiéramos distinguir lo falso de lo auténtico. Déjame mencionarte rápidamente algunas marcas que tiene este billete de 500 pesotes que ves ahí en la pantalla. Para empezar, el billete, cuando está relativamente nuevo, si tú lo tocas, se siente un relieve. Se siente como que en las yemas de tus dedos se siente que hay algo, que no es solo un papel con un poco de tinta, ¿no? Es algo, una impresión especial que le llaman impresión de relieve. También, si se fijan, allá al lado izquierdo superior tiene como un caracol este billete, y es un elemento que cambia de color. Entonces tú lo mueves y de repente es como moradito y de repente como cobrizo, como verdoso, depende un poco el haz de luz que le esté pegando. Y luego aquí abajo de la letra A de Banco de México ustedes reconocen esa tira, que es un hilo que se llama hilo 3D, que también uno le hace un movimiento y tiene un movimiento las figuritas, que igual creo que es un caracol que viene ahí impreso. Otra de las marcas de autenticidad de un billete como este son las pequeñitas letras que están ahí abajo de ese como ramo de alcatraces, ¿verdad? Y ahí hay una, me imagino que es una mujer indígena desnuda, no sé si la has visto alguna vez. Espero, ¿mande? Ok, es Frida Kahlo, desnuda. Y ahí trae unas letras chiquititas,
fíjate en las letras, por favor, no en lo demás. Y luego, el billete tiene internamente entre el papel una cosa que se llama hilo de seguridad. Y bueno, tiene otras cosas, ¿no? Por ejemplo, le llaman registro perfecto. Aquí pegado al número 500 del lado derecho de ustedes, ven que hay un mapa de México como mocho, pero en realidad no está mocho. La otra parte que falta está impresa del otro lado del billete, y cuando tú lo pones a trasluz, se forma perfectamente el mapa de nuestro país. Entonces, hermanos, para no ser víctimas de una estafa, de que nos den algo chafa en lugar de algo auténtico, necesitamos aprender y memorizar y conocer bien las marcas de autenticidad para poder no ser víctimas de una estafa, de un engaño con un billete falso. Ahora, hermanos, de manera similar, los verdaderos creyentes tienen marcas de autenticidad. Creo que muchas personas en nuestro tiempo, y lo digo con mucho pesar en mi corazón, muchas personas que se consideran cristianas, en realidad no lo son. De alguna manera viven un engaño, un evangelio falso, que resulta atractivo porque les hace sentir bien, pero que no los lleva a experimentar en su vida práctica pruebas tangibles de que han nacido de nuevo, y que el Espíritu Santo está haciendo esa obra de transformación en los corazones. Hermanos, lamentablemente en el cristianismo evangélico de nuestro tiempo, hay muchas personas que yo creo que se sienten o se creen cristianas, pero no lo son. Ahora, yo como humano no soy nadie para decir tú sí, tú no, tú no. O sea, no es un asunto de percepción de un pastor o de un líder. Más bien tiene que ver con la evidencia objetiva que tú veas en tu propia vida y que tú te autoexamines, como Pablo le dijo a los corintios: examinaos a vosotros mismos para saber si estás o no estás en la fe. El apóstol Pablo, hermanos, en el primer capítulo de Primera de Tesalonicenses, pues si no viniste el domingo pasado y no has visto el video, ya sea en Facebook o en YouTube, comenzamos una nueva serie que hemos titulado El Poder de la Esperanza, y está basada en el estudio verso a verso de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y Pablo, ustedes recordarán, se queda preocupado porque él, después de tener un intenso pero breve tiempo ministerial en Tesalónica, tiene que salir apresuradamente porque hay persecución, hay oposición. Y entonces lo mandan a Berea y luego tiempo después se mueven a otras ciudades, y en esa preocupación, recordarán, les comenté, Pablo mandó a Timoteo a la ciudad de Tesalónica para ver qué estaba ocurriendo con esa iglesia naciente. Y Pablo es sorprendido porque Dios es quien cuida su obra. Y entonces él ve que hay 3 motores, estoy haciendo una breve síntesis del sermón del domingo pasado, hay 3 motores que están moviendo la vida de los creyentes en Tesalónica. Por ahí váyanme siguiendo con las diapositivas. El primer motor es una fe que se manifiesta en acciones hechas con fidelidad para el Señor. En segundo lugar, es amor que los mueve a trabajar duro, arduamente en el servicio a Dios y a su prójimo. Y un tercer motor que Pablo habla en estos primeros versículos es una esperanza que hace que el creyente sea paciente y perseverante a pesar de la oposición y de la adversidad que está enfrentando. Hoy vamos a reflexionar en Primera de Tesalonicenses, si quieres ir abriendo tu Biblia, por favor, de los versículos del 4 al 10. Y vamos a ver cómo esto que está sucediendo en los creyentes de Tesalónica
es el cumplimiento de las promesas y el propósito de Dios en sus vidas. Las decisiones y las acciones que han realizado los hermanos después de la salida de Pablo son marcas de autenticidad de su fe. Vamos a leer, por favor, Primera de Tesalonicenses. ¿Ya lo tienes por ahí? Mira, yo sé que lo ponemos en la pantalla y es más cómodo mirarlo, pero lo estamos poniendo para los que nos miran solamente por internet. Digo, lo puedes mirar si quieres, pero si tienes tu Biblia, ya sea en tu dispositivo móvil o en papel, prefiero que estés leyendo ahí el texto. No quites tu dedo o tu separador o tu listoncito del capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses, porque vamos a estar regresando a este punto. Vamos a leer estos versículos que hoy vamos a reflexionar. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de hoy y es mi deseo, ¿verdad?, que podamos reflexionar estos versículos el día de hoy. Pablo, entonces, continuando con esa introducción, esa salutación, ya nos dijo que está orando por los tesalonicenses. Reconoce esos tres motores, fe, amor y esperanza, que mueven a los creyentes. Pero ahora Pablo nos revela que hay algo atrás de todo eso, que no es el resultado de la virtud de los tesalonicenses, sino más bien la obra intencional de Dios en medio de ellos. Dios ha amado a este mundo. ¿Cuántos lo creen? A pesar de la rebeldía y el rechazo que este mundo hace hacia Dios, Dios ha hecho lo necesario por amor para que cada persona pueda recibir perdón y reconciliación con Él. Que cada persona pueda recibir las riquezas de la gracia de Dios. Dios ama de manera aún más especial a aquellos que hemos decidido creer en Él y que ahora somos sus hijos. En este primer versículo, si me acompañan a leerlo nuevamente, el versículo 4, hay unas verdades profundas, bien reveladas, bien profundas en este versículo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo dice entonces, miren hermanos, ustedes de Tesalónica, ustedes son amados de Dios. Incluso en el texto griego es muy padre mirar la estructura gramatical, porque se ve claramente que es una decisión que Dios tomó en el pasado. Eso en castellano se conoce como el tiempo perfecto.
Es una decisión que Dios tomó en el pasado, pero cuyos efectos siguen teniendo vigencia hasta nuestro tiempo. No es que un día, hace 2 meses, Dios decidió amarte. No, Dios decidió amarnos aún antes de la fundación del mundo. Eso dice la palabra. Dios, en su sabiduría, en su omnisciencia, sabía que los seres humanos que Él creó con libre albedrío iban a rechazarlo, iban a rebelarse contra Él, y aún así Él decidió crearnos, decidió ponernos en este mundo y decidió proveer por medio de su amor un medio para poder salvarnos. Pero también este versículo nos revela que aparte de que Dios nos ha amado, Dios escogió a algunos para salvación. En las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, está el concepto de los elegidos. Dios escogió a Abel y no escogió el sacrificio de Caín. Dios eligió a Abraham para continuar su plan de salvación. Y el texto bíblico jamás nos dice por qué Dios escogió a Abraham, pero Dios hizo una elección soberana en Abraham para que de él naciera y la descendencia de él fuera el pueblo escogido de Dios, Israel. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús habla recurrentemente, y los autores de los evangelios lo dejan registrado, de la elección del Señor. El Señor habla de sus escogidos. Incluso dice que en los últimos tiempos los días serán acortados por amor a los escogidos. Dice el Señor Jesús que en los últimos tiempos el espíritu de engaño que va a estar sobre el mundo va a ser tan fuerte que de ser posible engañaría aún a los escogidos. Entonces, hermanos, Dios soberanamente hizo un acto de elección en el pasado. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, si gustas buscarlo en tu Biblia, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5, dice lo siguiente: según nos escogió en Él, ¿cuándo, hermanos? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Por si no nos quedó claro, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, lo primero que podemos ver en estos versículos que vamos a estar leyendo en esta mañana es que esa elección, puedes ponerme la diapositiva, ¿cuándo sucedió, hermanos? Antes de la fundación del mundo. O sea, míralo desde esta perspectiva. Tu vida no fue un accidente. Aún así haya sido un embarazo no deseado, no esperado, para Dios no hay accidentes. Eres creación especial de Dios. Y el Dios vivo, el Dios que todo lo conoce, el Dios que todo lo puede, decidió desde antes de la fundación del mundo amar a los pecadores y escogió a algunos para salvación. Otro versículo que nos habla de esta verdad está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice la Escritura a través del apóstol Pedro. Elegidos, ya de entrada estamos elegidos, dice Pedro, según la, léelo bien, presciencia. Lo voy a repetir, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Que Dios hizo una elección, ya nos dijo Pablo y otros pasajes, que antes de la fundación del mundo, y esa elección está basada en la presciencia de Dios. ¿Qué significa eso?
el conocimiento anticipado de Dios de las cosas. Dios sabe lo que va a ocurrir en tu vida, sabe cuándo naciste, sabe lo que va a pasar hoy, lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a ocurrir el día que mueras y que yo muera. Ahora, no significa que ese conocimiento de Dios sea la causa de todo. Porque la Biblia nos enseña que hay una voluntad perfecta de Dios, que es lo que Dios ha planeado hacer, pero en medio de criaturas con libre albedrío que Él hizo, ocurren un montón de cosas que no son su perfecta voluntad, pero Dios tiene una voluntad permisiva, donde Él permite que los seres humanos hagamos un montón de cosas, ¿no? Pero ese libre albedrío tiene un límite. Y Dios en su presciencia eligió a algunos, fíjate bien, dice Pedro, lo traduce en castellano, para ser rociados, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La preposición griega que usa el texto implica como ser llevados, ser impulsados para obedecer, que básicamente es creer en Él. Y entonces que la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario nos sea aplicada de manera eficaz para el perdón de nuestros pecados. Y luego vamos a Romanos capítulo 8, por favor, versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 30. Entonces, haciendo un resumen, fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Dios ejerció su presciencia para poder hacer esta elección. Y finalmente Dios tiene un propósito al hacer esta elección de los que son suyos. Romanos 8, 29 y 30 dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, surge una pregunta muy natural después de leer esto. ¿Qué papel juega el libre albedrío del ser humano en todo este proceso? ¿Puedes poner la diapositiva, por favor? Síganme, please. ¿Qué papel ocupa, qué papel juega el libre albedrío y la voluntad humana en todo esto? Bueno, hermanos, hay dos escuelas teológicas que vienen desde la época de la Reforma, que han dividido a la cristiandad protestante en cuanto al tema de la salvación y de la elección. La primera escuela es conocida como el calvinismo. Seguramente has escuchado 5 puntos calvinistas. No voy a entrar ahorita en eso porque no es el propósito principal del sermón de hoy. Si quieres luego investiga y 5 puntos del calvinismo, quizás ahí te van a aparecer en Google. Pero básicamente es lo siguiente: el calvinismo pone el énfasis en la elección soberana de Dios. Y hay calvinistas tan extremos que prácticamente desaparecen, inhiben, borran la responsabilidad de la decisión humana. En otras palabras, Dios eligió y entonces irremediablemente vas a tener que recibir a Cristo y ser salvo. Es como la postura extrema. Eso lo postuló Juan Calvino en sus obras de teología. De hecho, en nuestro tiempo hay como un despertar, se le ya conoce como el neocalvinismo, y mucha gente está tomando esta postura y la verdad bastante radical. En aquel mismo tiempo, son contemporáneos, hubo otro hombre que se llamó Jacob Arminio. Y Jacob Arminio casi hizo la antítesis calvinista. También hay los 5 puntos del arminianismo. Y Arminio justo se va hasta el otro lado del péndulo y pone todo el énfasis o el peso de la salvación
en el libre albedrío del ser humano y de su decisión de querer o no querer ser salvo. Te voy a compartir así rápidamente algunos pensamientos calvinistas, ¿no? Por ejemplo, algunos calvinistas de hueso colorado, así bien extremos, dicen, no hay necesidad de predicar el evangelio porque Dios va a salvar a sus escogidos. El asunto es este, yo, ni tú, ni nadie sabe quiénes son los escogidos. ¿Cómo sabemos quién es escogido? Pues cuando vemos las marcas que hoy vamos a ver de autenticidad de la fe de un escogido. Pero el mandato es ir y predicar el evangelio a toda criatura. El llamado de arrepentimiento de Dios es para todos. Otra idea equivocada, en mi opinión, que se desprende del calvinismo extremo, es lo que se conoce como la redención limitada. Es decir, Cristo no murió por todos, Cristo murió exclusivamente por los escogidos. Ahora, cuando tú te metes a su teología y te vas metiendo en el lado radical, como que tienen razón en esa sucesión de pensamientos y llegar a esa conclusión. Pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús, que Dios amó a todo el mundo. El texto más conocido, porque de tal manera amó Dios. Ah, sí, dicen, amó al mundo y mandó a Cristo, pero Él murió solo por los escogidos. Pero primera de Juan 1:2 dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y el versículo 3 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, hablando de los creyentes. Y Juan dice, y no solo por los nuestros, sino los de todo el mundo. Mira, el Dios infinito se hizo carne para que su vida derramada a través de su sangre en la cruz diera perdón infinito y salvación infinita a los seres humanos. La única condición, ¿cuál es, hermanos? Creer. Ahora, de la escuela arminiana te voy a dar pensamientos. Es que Dios vio que yo iba a creer. Y entonces por eso me escogió. De alguna manera hay un mérito, ¿no? En que Dios nos escogiera, porque yo soy tan buena onda que iba yo a escoger al Señor para salvación. Pero es un pensamiento errado. Porque no hay nada bueno en nosotros, hermano. En nuestra naturaleza caída, somos esclavos del pecado. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Estamos muertos, no medio. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, muchos cristianos, en mi opinión, con inmadurez, o sea, por mí pueden estudiar y pueden elegir una de las dos escuelas, o sea, háganlo, está bien. Pero algunos cristianos muestran inmadurez porque se vuelve un tema de conflicto, de pleito, ¿verdad? Y uno puede ver luego en las redes sociales y en algunos espacios académicos unas discusiones muy acaloradas sobre este tema. Ahora tú preguntarás, ¿y cuál es nuestra postura? Mira, en Calvary Chapel enseñamos lo siguiente: las dos verdades corren paralelas. Porque en la Biblia hay evidencia de la elección soberana de Dios, como acabamos de ver en los textos, pero también hay claros pasajes que hablan de la responsabilidad humana. No los voy a leer, pero te los voy a recordar. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieres, y Dios le dio al ser humano, Dios se la jugó haciendo personas con libre albedrío. Y la historia, ¿para qué te la cuento? Ya sabes qué fue la decisión. Y todos los días vivimos la tragedia y el dolor del pecado en nuestras vidas y en el mundo.
Luego Dios, cuando llamó al pueblo de Israel, estando en el desierto, tú recordarás que les dijo: mira, yo pongo delante de ti hoy la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y Dios casi les dice: por favor, elige la vida. Y es otro pasaje que nos habla de esa responsabilidad humana. Cuando Dios mete al pueblo de Israel a la tierra prometida a través de Josué y conquistan la tierra, por ahí en el capítulo 24 te acordarás que Josué está desafiando a la generación que ya entró a la tierra y tomó posesión de ella. Y Josué les dice: miren, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los ídolos o al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Otra evidencia de ese albedrío para decidir acerca de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas los que creen, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una evidencia en ese texto de una acción de la voluntad humana para tomar la salvación del Señor. Si alguno tiene sed, dijo Jesús, venga a mí y beba. Entonces, hermanos, yo he escuchado acalorados debates sobre esto, pero la verdad a mí no me gusta estar ahí en pleitos, pero obviamente tengo mi convicción. Por años he meditado en esto cuando ha tocado el tema, y mi perspectiva personal, y por alguna razón es la perspectiva que se enseña en la mayoría de iglesias de Calvary, es que las dos verdades corren paralelas. La elección soberana de Dios y todo el mérito es para Dios, pero el ejercicio de la voluntad humana al recibir a Cristo. Déjame ilustrártelo así. Todos estamos en alta mar y nos estamos ahogando, todos. Y entonces Dios prepara un barco, zarpa del puerto, su encarnación, irrumpe en el reino de las tinieblas y nos encuentra muertos en nuestros delitos y pecados, sin esperanza, sin fe y sin Dios en este mundo. Y entonces Él ha hecho todo para llegar a nosotros, porque no fuimos nosotros los que fuimos a Dios. Y entonces nos aventó un salvavidas. Observa una cosa: no hay mérito en el hombre, en el ser humano. Pero el ser humano tiene que tomar la decisión de agarrar el salvavidas. En lo personal, yo creo que justo esos dos conceptos, la responsabilidad humana y la elección soberana de Dios, si nos vamos a los extremos, causan una tensión o a veces un problema para entender. Dios es soberano, Dios eligió. Fíjate bien, incluso en el asunto de la salvación, el Espíritu Santo juega el papel más importante. Él ilumina al no creyente. Le quita el velo que le impide ver a Dios y su condición personal. El Espíritu Santo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio al no creyente. Y el Espíritu Santo le va a revelar al no creyente que hay un camino para llegar al Padre. ¿Quién es? Cristo. Pero justo es en ese punto cuando entra la responsabilidad humana, la voluntad humana. Y hay muchos a quienes Dios les ha quitado el velo, les quitó el velo, les ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, les ha mostrado que solo hay un camino a Dios, que es Cristo, y hay muchos
que no lo reciben. Con permiso. Gracias, Lupita. Mira lo que escribe el pastor John MacArthur. Él es calvinista. De hecho, yo creo que a veces entre los pastores, los teólogos, hablamos de los famosos calvinistas de 3.5 puntos. Porque, yo por ejemplo, en cuanto a la seguridad de la salvación, yo creo que el que es salvo para siempre. Y ese es uno de los postulados que Calvino le dio orden. No soy calvinista, yo amo al Señor y creo en su palabra. Pero John MacArthur más o menos anda por ahí y ve lo que escribe tocante al papel que juega el libre albedrío. Dice lo siguiente: la elección de Dios no anula ni opera aparte de la responsabilidad del hombre para creer en Jesús como Señor y Salvador. Entonces, hermanos, Pablo les está diciendo a estos creyentes: conocemos, hermanos amados de Dios, que Dios los ha elegido. Vuestra elección. Ahora, ¿qué marcas de autenticidad tienen los elegidos? Y aquí yo quiero animarte a que no estés pensando en el hermano, en la hermana o en aquel que conoces, sino que ahorita que vamos a reflexionar rapidísimamente en 6 marcas de autenticidad, tú puedas poner tu propia vida, yo mi propia vida, frente a esas marcas y mirar si nuestra fe es auténtica o no. No es que quiera hacerte dudar, no es mi papel, al contrario, mi rol y mi deseo es enseñarte la Escritura para que tú sepas cuándo realmente una persona ha nacido de nuevo y es verdaderamente un hijo de Dios, una hija de Dios. Primera marca de autenticidad. Mira, ¿cómo sabemos que alguien es creyente? Bueno, vamos a leer el versículo 5. Ahí no te pierdas de 1 Tesalonicenses 1:5. Vamos a ir hasta el 10. Pablo dice lo siguiente: pues nuestro evangelio, está hablando de la obra de estos misioneros, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hermanos, Dios es quien lleva la palabra a los no creyentes. Dios es quien lleva la palabra a los que están lejos de Él. La palabra es predicada por obra del Espíritu Santo con poder y con plena certidumbre. Es decir, es una palabra con convicción, con plena seguridad, con entera confianza. Eso es obra de Dios. Pero a partir del versículo 6 vienen 6 marcas de autenticidad. Vamos al versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Y fíjate bien, ¿qué fue lo que hicieron los tesalonicenses? Recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Primer marca de alguien que ha sido elegido y es salvo: recibe la palabra. La recibe con total disposición. Esa semilla cae en buena tierra. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Una parte de la semilla cayó en el camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Y bueno, si quieres recordar la interpretación de la parábola, Mateo capítulo 13, puedes leerlo en casa. Pero los que reciben la palabra con solicitud son los que cayeron en buena tierra. Y estos hermanos de Tesalónica reciben la palabra con total disposición. Dios les comienza a dar una fe con plena certidumbre. No significa que no pueda haber dudas, cuestionamientos
acerca de lo que Dios dice en la palabra, porque Dios nos ha dado un cerebro, una mente para usarla, por favor. Y si hay de repente aspectos, situaciones de la vida que no podemos entender, debemos ir a las Escrituras para encontrar respuestas. Y Dios es tan bueno que nos da las respuestas que necesitamos. Mira, te voy a decir cuál es uno de los temas con la que la mayoría de incrédulos y también creyentes tropiezan. El tema del dolor humano. ¿Por qué si hay un Dios bueno permite que haya cosas malas? Y tú vas a ver a la mayoría de filósofos, a la mayoría de ateos, que cuestionan la bondad de Dios, igualito que el diablo la cuestionó en Génesis 3. Y ese es su tropiezo. Incluso muchos creyentes no les va bien una enfermedad, un accidente, una situación difícil. Yo no estoy minimizando eso. Por eso cantamos antes de la predi la bondad de Dios. O sea, Dios es bueno. Y te ama, sí, a pesar del cáncer, a pesar del accidente. A pesar de todo eso, Cristo murió en la cruz del Calvario para mostrarte el gran amor que te tiene. Siendo pecadores, Cristo murió por ti. Entonces, hermanos, reciben la palabra. Y luego sigamos la lectura. La reciben la palabra, ¿cómo? Con gozo, ¿verdad? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hermanos, una marca de autenticidad del creyente es que aunque haya tribulación, yo no digo que no haya un momento de quebranto, un momento de incertidumbre, pero la verdadera fe va a salir avante. El Espíritu Santo te va a sostener, te va a dar convicción en medio de la tribulación. Por eso Jesús en la parábola del sembrador decía, mira, la semilla que cayó en pedregales es la que brota rapidísimo, pero sale el sol, las tribulaciones por causa del evangelio, dice Jesús en la explicación de la parábola, y simplemente se apartan. ¿Esos eran salvos o no, hermanos? A ver, dígamelo. No. Versículo 8. Tercer marca de autenticidad. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Hermanos, un escogido, un amado de Dios, un escogido, uno que ha nacido de nuevo, participa en la misión de Dios de predicar la palabra, de divulgarle la palabra en todo lugar. Es muy bonito el vocablo griego porque es el que se usa para una caja de resonancia. La vida del creyente es como la caja de una guitarra, donde una pequeña cuerda con una pequeña vibración amplifica la onda y podemos escuchar notas agradables de música. Hermanos, dice la Escritura que tú y yo somos aretes, somos adornos de la gracia de Dios para que los no creyentes lo conozcan. Y entonces, hermanos, un creyente que ha nacido de nuevo, un creyente que ha recibido la palabra, que a través de la oposición que hay, ha pasado esa prueba y lo ha hecho con gozo, también va a divulgar la palabra del Señor en todo lugar. O sea, para Dios no hay discípulos secretos. Versículo, estamos en el 9, la parte que sigue.
¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? Hermanos, la regeneración, una vida transformada, no perfecta, porque en este mundo no hay nadie perfecto, pero la evidencia de que Dios está regenerando, ha regenerado al creyente, debe ser palpable en la vida de quien piensa que es cristiano, que es amado, que es escogido. Dice aquí Pablo, ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, a Dios. En la vida del creyente debe haber un parteaguas, un antes y un después. Incluso si naciste en un hogar cristiano, no importa que no tengas un testimonio de esos que hasta dan miedo, ¿no? Y porque hay testimonios muy fuertes. Yo me acuerdo de un hermanito que teníamos en la iglesia y que se ponía a hablar de en sus épocas de cuando era sicario. Pues se me paraban los pelos de punta. Pero de ahí lo sacó el Señor. Y uno puede ver un antes y un después. Cuando os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Y qué sigue diciendo el texto? Para servir al Dios vivo y verdadero. Voy a hacer un resumen. Las marcas de autenticidad. Número 1, la recepción dispuesta de la palabra. Número 2, gozo en medio de la tribulación. Número 3, participar de la misión de extender la palabra del Señor en todo lugar. Número 4, una vida transformada. Número 5, personas nacidas de nuevo que sirven al Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. ¿Te acuerdas? A ver, por favor. Si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, ¿por qué nosotros sí? El creyente debe ser un siervo de Dios. El creyente debe servir a su prójimo. Dentro del contexto de la comunidad de fe y fuera del contexto de la comunidad de fe, somos siervos de Dios. Amén. Lo que pasa es que nos gusta ser cómodos. Allá tú. Porque hay galardón y recompensa para los que sirven al Señor. El Señor no es deudor de nadie. ¿Sí lo crees? Y número 6, ve lo que dice el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, que es el tema que va a tocar Pablo más adelante en la carta. Así que la última marca, la quinta fue sirve al Señor, y la sexta marca es que ama, que espera el regreso del Señor. Ama su venida. 6 marcas, hermanos, de autenticidad. Ahora, ¿cuál es tu chamba ahorita? Agarrar tu vida, ponerla tras luz y mirar si hay esas marcas de autenticidad en tu vida. No es chamba mía. O sea, vuelvo a repetirte, ¿yo quién soy para decir si tú sí o tú no? No soy nadie. Pero ahí están esas marcas. ¿Puedes regresarla para hacer solo una síntesis? Recibes la palabra, gozo en medio de la tribulación, participas de la misión de llevar el evangelio y proclamarlo en todo lugar, vidas transformadas, evidencias de un corazón regenerado, nacido de nuevo, sirves al Señor por amor, sirves a tu prójimo por amor y anhelas la venida del Señor.
Seguramente hay algo que quieres decirle al Señor en esta mañana, así que terminemos con una oración. Señor, en esta mañana te suplico, Padre, que tu Espíritu Santo, como dice Romanos 8, dé testimonio a nuestro espíritu si somos o no somos hijos de Dios. Señor, sé que nuestra obediencia es imperfecta. Nuestra fe también está en construcción. Pero tiene que haber, Señor, en nuestra vida estas marcas de autenticidad, Señor. Mi deseo y mi oración, Señor, es que nadie de este lugar, el día que nos presentemos ante ti, se lleve la sorpresa de que no era tu hijo, de que no había nacido de nuevo. Sería muy triste, muy lamentable, Señor. Y a mí me da celo, Padre, cuando veo en muchas iglesias ese falso evangelio, Señor, donde la gente se siente bien. No es que el evangelio, Señor, es para sentirnos mal, no. Pero, Señor, no se habla de arrepentimiento, no se habla de gozo en la tribulación, no se habla de una vida transformada, nunca se pone la vida, Señor, para el servicio de tuyo y del prójimo, cuando, Señor, nunca se habla de tu venida. No logro entender qué clase de fe es esa. Pero, Padre, nosotros que por eso, verso a verso, vamos en la palabra, Señor, buscando tu consejo y tu voluntad. Señor, en esta mañana, si a alguien le has mostrado que en realidad no ha nacido de nuevo, que no tenga ninguna pena, ninguna vergüenza, Señor, que pueda venir a Cristo, porque todo aquel que cree en Él es salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor es salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que si en esta mañana, así como estamos con ojos cerrados, el Señor te ha revelado que no has nacido de nuevo, yo te digo una cosa: siéntete bendecido por Dios de que te revele tu condición y entrégate a Cristo. Quizá por años has escuchado en una iglesia cristiana el evangelio, pero realmente nunca te has entregado plenamente a Cristo. Y no están las marcas de esta autenticidad. Y no te voy a pedir que levantes tu mano, no te voy a pedir que te pongas de pie. Lo único que te pido y te suplico, entrégate al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y que puedas ver de aquí en adelante. No vuelvo a repetirte, no de manera perfecta quizá, pero sí que están las marcas de autenticidad de tu fe. Así que arrepiéntete, sabes el evangelio, pídele perdón al Señor por tus pecados, cree en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, confiésale como Señor tuyo y Salvador de tu vida, y salvo serás. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.